Hola, buenos días. Soy Javier Pazó. Trabajo en la Fundación Española para el Estudio del Hígado, una sociedad científica especializada en las patologías del hígado, donde se hace mucha investigación. eh, y ha apostado muy fuerte por el tema de la inteligencia artificial. Y dentro de eso, en RedCap hemos hecho unas cuantas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Bien, el propósito de esta presentación es explorar las posibilidades presentes y futuras de la inteligencia artificial en RedCap. No solamente lo que hay, sino lo que va a haber. Me imagino que todos habrán oído hablar de ChatGPT, de OpenAI, donde tenemos un interface de chat y podemos interactuar con una máquina de una forma bastante inteligente y responder nuestras preguntas. La inteligencia artificial es bastante más que esto y voy a intentar enseñárselo hoy. Pero no sin antes hablar de el momento disruptivo de ChatGPT, conseguido en sus primeros 5 días de vida 1 millón de usuarios, algo nunca visto por ninguna plataforma, red social, nada hasta la fecha. Los últimos datos que teníamos eran de 180 millones de usuarios, no se sabe en este momento cuántos usuarios tiene, pero en breve seremos todos. Y un poco para ver de dónde venimos, realmente la inteligencia artificial nace en la década de los 50 con el procesamiento natural del lenguaje, pero es realmente el descubrimiento o el desarrollo del aprendizaje profundo del Deep Learning del año 2010, donde empieza la inteligencia artificial moderna. Y es el año 2017 el momento clave porque nacen los transformers. Transformers es una serie de algoritmos que consiguen que realmente la máquina aproveche mucho más los datos que tiene y nos dé unas respuestas más poderosas. A partir de ahí, en el 2018, nace BERT, que es la inteligencia artificial de Google, la primera de las inteligencias artificiales de Google, y GPT, la primera de las inteligencias artificiales de OpenAI. En el 2022, como todos saben, nace ChatGPT, y en el 2023, y esto es muy importante, nace Llama. Llama es la inteligencia artificial de Meta. Al contrario que ChatGPT, que es un código cerrado, no dicen cómo lo han hecho y no podemos tener acceso a nada interno, Llama libera todo, libera como lo han hecho, libera sus modelos de inteligencia artificial y eso permite que toda la comunidad open source y, y muchos no open source podamos aprender de cómo lo han hecho y hacer nuestras propias inteligencias artificiales. Eso ha generado que en lo que llevamos de meses desde el nacimiento de Llama, hay ya miles, creo que se cuentan ya por decenas de miles las inteligencias artificiales lanzadas desde el momento. Y nosotros también en el 2023 lanzamos Liberaí, que ahora voy a intentar explicarles lo que es. Pero antes quiero hacer un inciso y para aquellos que no tienen muy claro cómo funciona el tema del entrenamiento de la inteligencia artificial o de dónde sale la inteligencia artificial, imaginémonos la cámara trasera de un coche, que una buena parte tenemos. Si se fijan, el coche lo que nos está diciendo es un camino por donde aparcar y en muchos de los coches tenemos sensores que nos dicen la distancia que nos falta para no tener un golpe y hacerlo correctamente. Bien, si le damos o si grabamos miles de horas de aparcamientos con esos datos y sensores, podemos entrenar una inteligencia artificial que se dedique únicamente a este tema. Si la implementamos en un coche, lo que ya no serán necesarios serán los sensores, porque ya sabrá solamente por los vídeos, aunque no haya aparcado nunca en un sitio, en un sitio diferente, aparquemos cada vez en un sitio diferente, y sin medirlo sabrá lo que nos falta para eh, darnos las líneas e incluso decirnos lo que nos falta de distancia sin tenernos eso. Esto es lo mismo que nosotros, que cuando vamos a aparcar no nos bajamos del coche con un metro a medir, porque hemos aprendido lo que con prueba-error y con el refuerzo hemos aprendido la distancia necesaria para aparcar. De la misma forma funciona la inteligencia artificial.
Es una de las formas que tiene de aprender. Eh, Desde la EH hemos lanzado un producto llamado Liberai, que es un compendio de cosas. Liberai da como resultado, por ahora, una serie de aplicaciones que están basadas en diferentes modelos de inteligencia artificial. Utilizamos GPT 3.5 y GPT 4 de OpenAI, pero también nuestras propias IAs, desarrollamos nuestras propias IAs, utilizamos bases de datos SQL como puede utilizar Redcat, pero también utilizamos bases de datos vectoriales, embedding, fine-tunes e ingeniería de prompts. ¿Qué hacemos con esto? Pues muchas cosas específicas para el mundo del hígado y el mundo de la investigación, pero también para RedCap hemos hecho algunos desarrollos, que son los que quiero enseñarles hoy. La intención sería enseñarles estos desarrollos en directo, pero por un problema de tiempo voy a enseñarles pantallas de cómo funciona. En esta demo vamos a utilizar GPT-4, una base de datos vectorial, vamos a utilizar embeddings, fine-tunes y ingeniería de prompts. Bien, este es un chatbot especializado en RedCap. Es un chatbot que lo único que le tengo que decir es una descripción en lenguaje natural de lo que quiero, o simplemente el nombre de una fórmula, o el código que tengo mal para que me lo arregle. En este caso, lo único que le digo es MELD. MELD es una fórmula conocida dentro del mundo de la patología. Él automáticamente reconoce la fórmula y me da directamente abajo el código que tengo que utilizar en una fórmula de cálculo de RedCap para implementarlo, al igual que los campos que debo utilizar. Shellpug es una más complicada porque tiene más condiciones, pero igualmente me da, reconoce la fórmula, igualmente me hace todo el código que necesito en RedCap y además me da derivadas y me da las variables que puedo utilizar, me da toda la información necesaria para desde aquí implementarlo en RedCap. Incluso puedo inventarme yo una fórmula. En este caso, es una fórmula con tres condiciones, inventada completamente. Con la primera condición debe devolver 22 si la tercera condición se cumple, 11 si no, la segunda condición debe buscar la variable AB, si es mayor que 0, entonces la variable C debe tener valor AB, y como tercera condición debe evaluar la mediana de las variables AB y C y sumarle 32, 22. Y esto es lo que él hace. No siempre lo hace correctamente, pero sí en una buena parte de las ocasiones. Y realmente es una ayuda fantástica, porque codificar siempre lleva muchas horas. Por ejemplo, esta fórmula, que es una fórmula extremadamente larga, eh, tuvo bastantes problemas a la hora de escribirla. Si se fijan en la barra de desplazamiento, eso solamente es la mitad de la fórmula. Bien, en este caso lo único que hago es quitar ese paréntesis marcado en un círculo de la fórmula, la copio, la pego y le doy a Enter. Y el resultado que me da es que me reconoce la fórmula, reconoce la sintaxis y me lo corrige añadiéndome el paréntesis, adaptándolo para que funcione correctamente. Pero hay mucho más que cálculos. El lenguaje natural es lo que se va a imponer, por ahora de texto y en breve de voz. Eh, ¿Cómo podemos trabajar con RedCap utilizando lenguaje natural, con Natural SQL? Bien, esto es un ejemplo básico que hemos hecho, en el que, pues, por motivos de anonimizar y de trabajar con pocos datos, estamos trabajando con un CSV en vez de contra la base de datos de SQL, pero sería exactamente lo mismo, donde la máquina nos pregunta que le digamos en lenguaje natural qué queremos saber, y nuestra pregunta es ¿cuántas razas hay? No le estamos diciendo que busque una columna concreta, no le estamos diciendo nada más que esto. Ya busca, reconoce las columnas donde debe encontrar esto y el resultado que me da a la pregunta es que hay razas blanca, negra y asiática. Entonces vuelvo a preguntarle, ¿y cuántos de raza blanca y mujer? Entonces ya me dice que del conjunto de datos de solo 21 pacientes, es un conjunto de datos reducido y anonimizado, me dice que 5 son mujeres y de raza blanca. Esta será la forma en la que trabajaremos en breve, esperemos, en RedCap. Eh, es una de las ventajas que tiene
la inteligencia artificial nos hace de puente para no tener que aprendernos SQL y para no tener que aprender lenguajes complicados para poder trabajar con nuestra base de datos. Como ejemplo, eh, en una de nuestras bases de datos tenemos hospitales, pero lo único que tenemos en la base de datos de RedCap es el nombre del hospital. Sin embargo, nosotros podemos pedirle que nos dé datos geográficos, que no existen en la base de datos. Pero, por una parte, va a interpretar nuestro lenguaje natural, va a saber que tiene que buscar datos geográficos y lo que va a encontrar son una serie de hospitales que él sabe dónde están, porque la propia inteligencia artificial ya tiene mucha información. Entonces, yo no tengo que decirle dónde está este hospital o es este otro, sino que lo va a coger automáticamente de su conocimiento interno, lo va a añadir a la pregunta y nos va a volver a ejecutar un SQL de forma automática, dándonos los datos geográficos que le hemos pedido sin tener esos datos geográficos. No sé si lo he explicado bien, pero lo está cogiendo automáticamente de su propia información interna. Otra cosa que nos va a permitir hacer en el futuro es la generación de datos sintéticos por inteligencia artificial. ¿Qué es los datos sintéticos? La inteligencia artificial puede generar datos coherentes, nuevos, no están sacados de ninguna base de datos. Pero si yo en el Shapebook que hablábamos antes le pido 5 registros, me va a generar de forma automática 5 registros. Bueno, le he pedido 5 registros que me dan comorbilidades. Y me genera 5 registros coherentes con los que ya puedo hacer pruebas, ya puedo tener datos cubiertos en mi base de datos o contrastar con con otros datos reales cubiertos por humanos. Es algo. Ahora, por ejemplo, se habla del paciente sintético, por ejemplo, también. Y, la inteligencia artificial en este aspecto va a hacer que evolucionemos mucho nuestras investigaciones. Algo que nos va a permitir eh, en el futuro, y ya ahora mismo, algunas cosas, el cambio de toda nuestra forma de trabajar en RedCap van a ser los plugins. Los plugins de OpenAI, los plugins de RedCap y un plugin concreto que va a hacer que todo lo que es nuestra interpretación de los datos cambie de forma radical, que es el OpenAI Code Interpreter. El OpenAI Code Interpreter, bueno, perdón, empezamos por los plugins. Los plugins, no sé si lo conocen, hay más de plugins para RedCap. Son, podemos decir, programas o interfaces que conectan con otro tipo de servicios o con otro tipo de programas a la inteligencia artificial, de forma que podamos, por ejemplo, desde la propia IA de ChatGPT, pues contratar un vuelo a través de Expedia o reservar una habitación, muchas más cosas, ¿no? O interpretar un PDF. Todo eso es a través de los plugins. En algún momento tendremos que tener nuestro plugin de RedCap. Aquí es la comunidad la que tiene que unirse para hacer este tipo de cosas. Nosotros estamos trabajando también en esto. Este plugin en concreto, que es un plugin de OpenAI, el Code Interpreter, les decía que va a cambiar mucho nuestra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque este plugin lo que permite es que la inteligencia artificial genere y ejecute un código. ¿De qué nos sirve esto? Esto nos sirve, por ejemplo, en nuestro primer caso, le decimos, le subimos un archivo CSV y le decimos al Code Interpreter que nos cree un GIF animado de los faros, de las situaciones de los faros en Estados Unidos, donde el mapa es negro, pero que cada faro debe parpadear. ¿Mm? Y unos segundos después tenemos un GIF animado, aquí no lo vemos, pero es un GIF animado con los faros de Estados Unidos. O sea, tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que ha hecho el Code Interpreter? Ha generado un código en Python donde ha programado todo lo que le hemos pedido, lo ha ejecutado y nos ha dado el resultado de forma totalmente transparente. En el segundo caso, que es muy parecido, los faros de Europa. Pero este es incluso mejor porque los colores son reales y los patrones son patrones reales de brillos. Incluso los puntos son más grandes o más pequeños en función de la intensidad del faro. Todo esto podemos decirle
de forma ilimitada, cámbianoslo, lo queremos de esta otra forma, hazme este otro tipo de animación, hazme este otro tipo de gráfico. Aquí lo tenemos a la derecha con otros gráficos diferentes, donde vemos que podemos pedirle gráficos de barras, gráficos, pero es que podemos decirlo, no nos gusta ese gráfico, házmelo de otra forma, o inclúyeme tal columna, o quítame esta columna. Todo con lenguaje natural es la forma en la que vamos a trabajar en adelante, en cuanto que OpenAI saque el código intérprete al público, por acceso restringido, facilitándonos muchísimo todo lo que es la estadística y el tratamiento de los datos que trabajamos con Redcat. En cuanto a plugin de RedCap para inteligencia artificial, pues nosotros estamos desarrollando uno, pero también la comunidad entiendo que no voy a ser el único, no vamos a ser los únicos, y vamos a tener unos cuantos plugins que nos permitan añadir todas estas funcionalidades y muchas más que se le ocurrirá a la gente. Pues ahí les animo a que se introduzcan en ese tema y se pongan a programar, que es bastante sencillo realmente la programación de la inteligencia artificial con RedCap. Eh, por último, no quería dejar esto sin avisarles de la legislación, tanto europea como americana, y probablemente mundial, porque imagino que todos los países van a adoptar medidas, que ahora mismo está en boceto, pero tenemos claro que todos los bocetos y todas las conversaciones van hacia el mismo sentido. Ahora mismo hay un descontrol absoluto en el tema de la inteligencia artificial, y de la misma forma que se hacen cosas positivas, se están haciendo cosas negativas, con lo cual se van a tener que de alguna forma limitar, se van a tener que coordinar, va a tener que haber organismos que gestionen el buen uso de las inteligencias artificiales y que no lleguemos a un Terminator en breve. Dentro de esto hay temas que ya se habla de riesgo mínimo, riesgo medio y riesgo alto. Y de todo lo que estamos hablando ahora mismo, que son los AI chatbots, son de riesgo. Si bien es cierto que cuando trabajamos con OpenAI estamos mandando nuestros datos, recuerden que es muy sencillo hoy por hoy utilizar cualquier otra inteligencia artificial. Hay muchas inteligencias artificiales aparte de la de OpenAI. No tienen por qué utilizar únicamente esa, pueden tener su propia inteligencia artificial en su propia máquina, de la forma que no salgan sus datos de su entidad, de su asociación, de su empresa, de su fundación, y que puedan trabajar con total anonimización de datos o con total independencia de los datos que pueda almacenar o que pueda ver. Eh, Espero haberles clarificado todo esto. Hay muchos temas que se me quedan por el medio, pero es muy difícil en solo 20 minutos resumir tanto todo lo que hay, todo lo que nace, todo lo que diariamente está saliendo nuevo, como lo que nosotros ya llevamos hecho, que tenemos muchísimas implementaciones diferentes, de muchísimas cosas diferentes, que al final lo que están haciendo es facilitarle la vida a nuestros patólogos y nuestros investigadores. Nada más, muchas gracias.